Hermanitos de Fe y Compañerismo Internacional presentan el programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Es la respuesta, es la respuesta. Cristo es la respuesta. Bienvenidos a su programa Respuesta. Les saludamos con el cariño de siempre, declarando lo que dice la palabra de Dios, que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es tiempo de gozarse, lo dice el Salmo 118, 24. Es tiempo de tener alegría, gozo en medio de la tristeza, en medio del problema, en medio de la amargura, de la soledad, de la situación difícil. El Señor te dice, gózate, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios no te quiere ahí todo el tiempo llorando. Sí, en la intercesión vamos a llorar, vamos a gemir, vamos a ponernos en la brecha por otras personas, pero en medio de la tormenta, quiero decirte que en medio de la tormenta Dios quiere gozo. Quiere decir, tienes un problema, pon una alabanza, alégrate, porque el enemigo se ríe de ti cuando estás ahí tristón, estás meditando en los enemigos que tienes, en las personas que te han atacado, en los que han hablado mal de ti, en los que no te han ayudado y tienes resentimientos y estás hablando mal de otras personas en lugar de gozarte en el Señor. Gózate en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y esto es lo que le pasó al rey David. Si tú lees el libro de los Salmos, te vas a dar cuenta que David todo el tiempo estaba en oración, que toda su vida se la pasó orando, y toda su vida se la pasó alabando, y toda su vida se la pasó componiendo canciones para Dios, y toda su vida se la pasó conociendo a Dios. Él sabía que había un Dios poderoso, un Dios que podía hacer cualquier cosa, que para Dios nada es imposible, que dice la Escritura que para el que cree, todo le es posible. Si tú crees, Dios cambia tu lamento en baile. A mí me encanta, lo dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría, y por tanto a ti te cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Quiere decir, nadie me va a callar de que diga todas las maravillas del Señor, lo que ha hecho por mí, cómo me ha levantado, cómo me ha ayudado, cómo se ha mostrado su brazo fuerte, y es Dios, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, la majestad, el señorío. Y el enemigo, ciertamente, cuando haces algo para el Señor, viene contra ti y quiere desanimarte. ¿Por qué? Quiere que ya no vayas a la congregación, quiere que ya no leas la palabra, que ya no ayunes, que ya no ores, que ya no vayas a los estudios de la palabra, que ya no vayas a la célula, que ya no abras tu casa. Todo lo negativo, eso viene de Satanás, no viene de Dios. Ay, que la pandemia. Mientras estamos sanos, nos vamos a cuidar, pero también vamos a seguir con la palabra. El que haya una pandemia, imagínate en el futuro, que no te puedas mover, y si no tienes la disciplina de levantarte y acostarte leyendo y meditando la palabra de Dios, wow, va a ser un problema grandísimo. Si no tienes la disciplina de ayunar, va a ser un problema terrible. Si no tienes la disciplina de orar, wow, te va a comer el enemigo, porque viene al rebaño a matar, a robar y a destruir. Que no digas, es que esta iglesia, división. Oye, a eso viene Satanás, si lo dejamos. Pero si no lo dejamos, entonces no lo va a hacer. Entonces tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. Y esto, vamos al libro de Crónicas, es donde vamos a estar leyendo el primer libro de Crónicas, el capítulo 14, iniciando con el versículo 8. Esta es una lucha donde los filisteos eran enemigos de Israel. Si se acuerdan la batalla que ganó David con los filisteos, cuando los filisteos trajeron al gigante Goliat,
y a que peleara y a retar al pueblo de Dios. Y se acuerdan que fue David el que se enfrentó al gigante, que fue David el que dijo, a ver, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo de Israel? Él no se quedaba con las cosas. Muchas veces dejamos que el diablo avance en lugar de detenerlo, como dice la palabra, resistan al diablo y huirá de ustedes. Si no lo resistimos, ay, diablito, pásale a la casa. Y le das vuelo con los gritos y las peleas entre familia y todo eso, tienes que ponerle un alto al enemigo. ¿Cómo? El hombre, mi esposo siempre me ha dicho, el hombre es la cabeza del hogar y el hombre es el que tiene que poner la bola abajo primero. Y yo lo recuerdo muy bien, porque tuvimos, cuando nos casamos teníamos muchos problemas, muchas situaciones, y la verdad éramos dos líderes natos y nos gritábamos. Yo le gritaba y él me gritaba. Y a esos, cuando una pareja se grita, trae heridas al corazón. Pero le doy gracias a Dios que estaba en todo momento encargado de mi vida. Aún en los momentos difíciles de tu vida, aún en los momentos malos de tu vida, por decir, Dios está ahí, porque si tú le entregaste el corazón al Señor, Él va a estar ahí, y su propósito es rescatarte, renovarte, reformarte, traerte de nuevo al camino de Dios. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida, porque si me enojaba, quebraba jarrones, por decir, nada más de coraje, y eso no está bien. Dios no lo veía bien, y un día que yo estaba esperando a mi esposo para gritarle, para pelearme con él, es como que te pones los guantes y quieres pelea, y ese Satanás mismo no es otra cosa más que el diablo. Así te lo digo. Y el diablo se está riendo de ti cuando peleas con tu cónyuge. El diablo se está carcajeando. Está diciendo, mientras los tenga peleando, nunca van a avanzar el reino de Dios. Si Dios requiere unidad en todas las áreas de nuestra vida para avanzar su reino, mientras no haya unidad, tú no podrás avanzar el reino de Dios. Si tú eres pastor y te peleas con tu esposa, no avanzarás porque no tienes unidad. Tienes que poner atención a esto. Esto es importante porque viene del Espíritu Santo. Y escúchame muy bien, porque no puede ser que haya pastores que golpeen a sus esposas. Eso es diabólico. Eso es enteramente del diablo. Ni puede haber pastoras que agarren el sartén y le golpeen en la cabeza a sus esposos. Es diabólico también. Entonces Dios lo que quiere es que trabajemos juntos. El esposo y la esposa son uno y son una misma persona. La esposa no es menos que el esposo. Lo que mi esposo es, yo soy. Y lo que yo soy, mi esposo es. Y no tenemos competencia el uno con el otro. Los dos predicamos, los dos enseñamos, los dos damos la palabra, y Dios nos usa en diferentes formas, pero es como si Dios me usa a mí, Dios está usando a mi esposo. Si Dios usa a mi esposo, me está usando a mí, porque soy parte de Él y Él es parte de mí. Somos uno en Cristo y trabajamos juntos y trabajamos en unidad para el reino de Dios. Y eso nos hace avanzar el reino de Dios. Así es que, ¿qué es lo que sucedía? Es que estábamos en peleas y esas peleas nos estaban acabando. Prácticamente había amistades que me llamaban y decían, ya divórciate de esa persona y mejor vente a vivir acá conmigo y acá vamos a hacer esto y otro. Yo era una persona preparada, podía hacer mi vida, rehacer mi vida de cualquier manera, pero no era la voluntad de Dios que yo me separara. En ese tiempo teníamos 2 niños, una niña y un niño, y recuerdo que ellos sufrían viéndonos pelear, y Dios me habló. Un día llega mi esposo, pero dice que en el camino del negocio a la casa Dios le habló y Dios le dijo, tu esposa te va a empezar a agredir, a gritar, tú no le contestes. Si ella está enojada, en el momento que entras a la casa, date la vuelta y dile, ahorita vengo, no le digas a dónde vas, y ve a orar por ella. Tú vas a orar por tu esposa. Y esto fue Dios, todo poder, todo milagroso, que vino a intervenir cuando el diablo nos estaba ganando la partida, cuando le estábamos dando vuelo al enemigo.
porque los gritos y las peleas entre parejas no son de Dios. No son de Dios, son del diablo. Y no podrás hacer nada en el ministerio hasta que no arregles eso. Y por tal motivo mi esposo me vio enojada, se salió, dijo, ahorita vengo. No me dijo nada. Si me hubiera dicho, endemoniada, si me hubiera dicho, salgan los demonios, me hubiera enojado más. Pero no me dijo eso. Dijo, ahorita vengo. Hizo exactamente lo que Dios le pidió, que no me contestara. Dijo, yo estaba bajando la bola. Cuando tú avientas la bola, te dicen y tú contestas y tú le vuelves a decir, estás aventando la bola. Eso es aventar la bola. Que me dijo, pues yo también le digo. Y que me volvió a decir, yo también le digo. Y ahora más fuerte, y ahora más. Y esa es destrucción del corazón de una persona. Totalmente destrucción de las emociones, destrucción de tu corazón, de tu futuro, de todo lo que Dios puede hacer, porque el corazón de una persona se está destruyendo, se está destrozando. Cuando mi esposo se fue, no tenía con quién pelear. Se fue a orar por mí sin que yo supiera. Él estaba orando por mí y de repente me siento en el suelo y Dios me empieza a hablar y me dice, ¿qué tipo de cristiana eres tú que quiebras cosas? Y yo estaba avergonzada. Dijo, los cristianos construimos, no destruimos. Y le dije, perdóname, Señor, ya no vuelvo a quebrar un jarrón en esta casa o en ninguna parte. Y después el Señor me dice, y bueno, ¿y qué tipo de cristiana le da de gritos a su esposo enfrente de sus hijos? ¿No te das cuenta que estás destruyendo a tus hijos, que se están enfermando emocionalmente? Porque están oyendo los gritos, estaban chiquititos. Y yo le dije, perdóname, Señor, tienes razón. Un cristiano no grita y pelea y está hiriendo a sus hijos de esa manera, porque los hijos te están escuchando. Tienes que tener mucho cuidado en el matrimonio. Vamos a un corte y regresamos. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Continuamos con el testimonio y recuerde que tenemos que abrir una brecha en la represa. Bendiciones mil. Regresamos, no se vaya. Háblele a alguna persona que escuche el programa Respuesta. Regresamos. El viernes 11 de febrero llevaremos a cabo un evento con motivo al mes del amor y la amistad. Ven en compañía de tu pareja, será un tiempo único y especial. Pide más informes al 222-477-2660. El miércoles 16 de febrero te esperamos en nuestra red de varones en punto de las 6 de la tarde. Pasaremos un tiempo increíble, no te lo puedes perder. Pide más informes al 222-477-2660. Los días 18 y 19 de febrero llevaremos a cabo nuestro encuentro de damas. Pide más informes y aparta tu lugar. No te lo puedes perder. El domingo 20 de febrero a las 10 de la mañana tendremos una obra teatral de El Principito, preparada por nuestros amigos Kids. Comunícate con nosotros para más información. Por tu llaga lo seré. Límpiame con tu Santo Espíritu. Fortaléceme con el poder de tu fuerza. Santifícame con tu sangre carmesí. Levántame, en tu nombre hay poder. Bendíceme con toda bendición.
Nos preparamos para nuestro encuentro de matrimonios los días 26, 27 y 28 de mayo en el Hotel Mocambo, Boca del Río, Veracruz. Tendrá un donativo de recuperación. Pide más informes y aparta tu lugar. Llámanos al 222-477-2660. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood, y en un momento voy a continuar con el testimonio de cómo Dios nos libró y nos hizo uno para que nosotros pudiéramos llevar la palabra, y cómo Dios nos ha transformado y nos sigue transformando en el poder de su palabra. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, vamos a leer la palabra de Dios. Iniciamos con el versículo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos para atacarlo. David se enteró y salió a su encuentro, y los filisteos llegaron e invadieron el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me los vas a entregar? Y el Señor le respondió: atácalos, que yo los pondré en tus manos. Los filisteos subieron a Baal Faresín y David los derrotó ahí. Y entonces dijo: con mi intervención Dios ha abierto brecha entre mis enemigos como una vía de agua, y por eso aquel lugar se llama Baal Faresín. Los filisteos abandonaron ahí a sus dioses y David los mandó quemar. Los filisteos volvieron a insistir en invadir el valle. David consultó de nuevo a Dios, que le respondió: no ataques de frente, primero rodéalos por detrás y luego atácalos por los lados de las moreras, y cuando oigas rumor de pasos por encima de las moreras, dice, entonces lánzate al ataque, pues en ese momento Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Y David actuó como Dios le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. La fama de David corrió por todos los países y el Señor lo hizo temible a todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero vemos que David tenía enemigos, y nosotros en la vida, pues nuestro enemigo acérrimo es el enemigo de Dios, es Satanás y sus demonios. Y Satanás viene al rebaño a matar, a robar, a destruir, y por eso nosotros tenemos que estar confiando en Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Ya hemos dicho anteriormente, pasos para un nuevo creyente. Número 1, es que aprendas a leer y meditar la palabra de Dios de día y de noche. Quiere decir, te levantas y te acuestas con la palabra. Paso número 2, que aprendas a orar. Orar es platicar con Dios. Platica con Dios todos los días. Paso número 3, que aprendas a ayunar. Y paso número 4, congrégate. Dice la Biblia, no fallen en congregarse, porque como algunos tienen por costumbre. Si estás enfermo, quédate en casa. Pero si no estás enfermo, congrégate. Se sigue todos los nosotros seguimos lineamientos, desinfectamos antes y después de cada servicio. Y también tenemos una cabina sanitizante, tenemos gel a la entrada, te pedimos que todos traigan cubrebocas, separamos las sillas para que la gente se siente separado, y esto es bendición. Pero la gente se sigue congregando. ¿Por qué? Porque si hay gente que dice, no, yo no me voy a congregar, pero andan en el mall, andan en el café, andan en la plaza, van al banco, van al mercado, van a todas partes, pero a la iglesia no pueden ir. Mira nada más qué bonito. Así no es. Tengo que servir. Si estoy en buena salud, voy a reunirme, me voy a congregar, voy a seguir adelante. Les platicaba de mi testimonio, de cómo Dios empezó a obrar en mi vida. Le habló a mi esposo: mira nada más, aquí pon atención. Yo soy tercera generación de ministros, mis padres fueron ministros y mis abuelos también. Entonces, y la cuarta generación fueron pues rabís, hubo rabís en la familia, gracias a Dios. Pero sabes, cuando yo estaba en
me había casado con este hombre, que es ahora mi esposo. Pues teníamos muchos problemas de identidad, de cultura, de todo. Y los dos éramos líderes y los dos queríamos mandar, pero Dios trajo enseñanza en nuestra vida, y le doy gracias a Dios por el mejor esposo del mundo, que es mi esposo, el hombre más maravilloso. Lo amo, lo quiero. Hemos pasado juntos 40 años y yo creo que Dios nos sigue bendiciendo. Nos seguimos queriendo más que nunca. Tenemos hijos, nietos. Bueno, Dios se ha manifestado en nuestra vida. Tenemos hijos espirituales, miles de hijos espirituales, y esto pues es maravilloso porque ha sido a través de Dios. Pero cuando estábamos ahí, cuando empezó nuestro matrimonio, empezó mal, y empezó con muchas peleas, y empezó con el diablo quería destruir nuestro matrimonio, y Dios intervino. Y Dios va a intervenir en tu matrimonio, porque Dios tiene un plan para ti. No puede lograrse cuando los dos caminan separados. Tienen que caminar juntos. Y cuando mi esposo viene a la casa y yo estoy enojada y lista para pelear, él dice: ahorita vengo, y se va y ora por mí. Y es cuando Dios, estoy sola en la casa, y Dios me empieza a hablar y me empieza a decir, me empieza a hacer sentir, a redarguir de las cosas que estoy haciendo y cómo las estoy haciendo. Y es cuando yo me arrepiento, le pido perdón a Dios, y Dios dice perdona y pídele perdón a tu esposo. Y cuando mi esposo regresa, Dios ya ha tenido un tiempo de consejería conmigo. Me ha hablado, me ha reprendido, me ha cacheteado espiritualmente, me ha dicho: lo que estás haciendo está mal, lo hiciste mal, ahora arrepiéntete y ahora inicia de nuevo. Y Dios te da la oportunidad, cuando tú cometes errores, de iniciar de nuevo. Y Dios te da la oportunidad, te perdona, te limpia, te lava. La Biblia dice que el pecado más imperdonable es rechazar al Espíritu Santo. Tienes que tener mucho cuidado de hablar mal del Espíritu Santo o de hablar mal de las lenguas, porque el Espíritu Santo es muy específico lo que Dios dice acerca del Espíritu Santo de Dios. Y si no, dile: Señor, revélame tu Espíritu Santo. Pero no lo voy a rechazar. Revélate en mi vida con el Espíritu Santo. Y cuando mi esposo regresa de orar por mí, por ahí, por la calle o donde quiera, donde él se fue a orar por mí, él dice: perdóname. Llega mi esposo pidiéndome perdón. Inmediatamente yo ya estaba preparada. Dios ya me había preparado para perdonarlo. Entonces, cuando mi esposo dice: perdóname, yo le digo: yo te perdono, perdóname a mí. No sabe el milagro que sucede cuando los esposos se piden perdón, porque había tanta amargura en mi corazón, tanta odio, resentimiento en mi vida, que yo realmente, pues yo decía: yo te dejo, te divorcio y punto. Yo soy profesionista, yo me puedo mover sola. Pero ¿sabe una cosa? Dios no quería eso. Dios quería que los dos camináramos juntos, que fuéramos un ejemplo para nuestros hijos, que fuéramos un arca de Noé para nuestros hijos. Dios no quiere que tú camines solo. Si tienes, pídele a Dios, ora por tu matrimonio, ora que no se separen, ora que no haya divorcio, porque los hijos sufren en los divorcios. Y de ahí en adelante platicamos en ese momento, y dijo: yo quiero poner reglas en nuestro matrimonio para los dos. Dice: ya no nos vamos a gritar, jamás nos volvemos a gritar, jamás volvemos a gritarnos, y vamos a tener comunicación el uno para el otro. Quiere decir cuando vamos a tomarnos un cafecito, y yo te voy a escuchar y me voy a callar, pero cuando yo hable tú te vas a callar y tú me vas a escuchar. Nos merecemos el mismo respeto, el uno al otro. Dios cambió nuestra vida totalmente, porque cuando Dios me habló, me dijo: ¿sabes qué? El diablo está ahí en la esquina, riéndose de ustedes cuando pelean.
está riéndose a carcajadas, porque eso te impide avanzar en el reino de Dios. Por eso decía, si hay pastores que tienen problemas en su matrimonio, pidan consejería, porque y no se queden así nada más peleándose y gritándose y dando ese ejemplo tan malo a los hijos. Y mis hijos jamás, cuando crecieron, les ha gustado que nosotros estemos disgustados en absolutamente nada. Y porque ellos vieron cuando eran pequeñitos y eso les daba terror. Aterrorizamos a nuestros hijos con nuestra manera de ser. Así es que de ahí en adelante Dios cambió nuestra vida y pudimos avanzar en el reino de Dios. Y por eso estamos ahora, después de pasar 40 años, pues seguimos juntos, amándonos y sirviendo a Dios, y sirviendo a nuestra familia espiritual y biológica. Dios quiere que tú avances en el reino. Me gustaría hacer una oración, porque sé, tenemos que ser ciertos pastores. No hay un pastor perfecto, no hay una persona perfecta. Perdóneme, pero tiene que poner su vida en orden. Repite esta oración. A los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy Dios te ama, hoy Dios te llama y hoy Dios quiere que tú le recibas. Repite esta oración. Bendito Padre Celestial, yo vengo a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús, pidiéndote perdón por todas mis faltas. Te pido perdón por todos mis pecados. Me entrego a ti totalmente. Perdóname, límpiame, lávame con esa sangre que derramaste en la cruz por mí. Te acepto como Señor y Salvador y creo que resucitaste de entre los muertos, que estás vivo, Señor Jesucristo. Estás sentado a la mano derecha del Padre. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias porque ahora soy tu hijo y quiero ser tu discípulo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para aquellos que están batallando con su matrimonio, diga: Señor, perdóname, perdona mis faltas, mis gritos, Señor, perdona los golpes, los sinsabores, perdona, Señor, todo lo que hemos hecho para herirnos. Hoy lávanos con tu sangre, me arrepiento, Señor. Dile al Señor que te arrepientes de estar causando dolor a tu cónyuge, que de hoy en adelante serás la persona que Dios ha llamado a hacer bendición a tu cónyuge, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si necesitas consejería, oración, consejería solo damos a la gente que viene a nuestra congregación, pero a la gente que es de otros lugares, solo si quieres pedir oración, no hay problema, oramos por ti. Y yo sé que Dios va a cambiar tu vida, tu corazón, y que Dios te va a hacer una persona mayor de lo que eres ahora. Gracias por aceptar, orar y arrepentirte, porque eso hoy inicia una nueva vida en Cristo. Sé bendecido y prosperado en todo. Si necesitas ayuda, llámanos a los teléfonos que aparecen o que te damos en el programa. Por su atención, muchísimas gracias. Este fue su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Gracias por acompañarnos en tu programa Respuesta. Asiste a nuestras reuniones dominicales 9 de la mañana y 11 de la mañana en la privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón, Puebla, Puebla. Si necesitas oración o ayuda, llámanos al 222-477-2660 o escríbenos a amigosdefe@yahoo.com.mx.